nos habíamos quedado en esta parte de ir colocando, o sea, ya ir creando nuestras clases, ¿no? Entonces, teníamos nuestro brazo, la pierna. Habíamos dicho a través del análisis que estos son un tipo de extremidad y que la extremidad tiene como un que se mueve, ¿no? Entonces, también habíamos dicho que el brazo tiene una mano y que la mano entonces tiene 5 dedos y cada dedo tiene una uña, ¿no? Entonces, más o menos estamos descomponiendo algo de la vida real. Estamos abstrayendo, recuerden ese término, abstraer cosas de esa realidad y la estamos tratando de poner en este sistema. Ahora, esa palabra, ustedes deben ir ya en sus notas formando algún tipo de glosario, ¿no? Y esta abstraer es prácticamente el proceso que nosotros hacemos de análisis. Cuando nosotros decimos abstraer cosas, estamos tratando de decir, es como coger lo más importante de algo y llevarlo a otro lugar. ¿Ok? Estamos abstrayendo. Eh, y abstraer no es lo mismo que extraer, o sea, no estamos sacando cosas, sino que estamos haciendo unos símiles o unas analogías, ¿no? Posiblemente la extremidad real tenga muchísimas cosas, funciones, bla, 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 lo que sea. Pero al momento de abstraer, estamos diciendo, bueno, de esto me interesa este comportamiento, por ejemplo, mover. ¿Ya? Es decir, esta extremidad, aunque en la realidad haga y tenga 1 millón de cosas adicionales, nosotros nos enfocamos en lo necesario para poder hacer, digamos, en este caso, esta emulación o programas, ¿no? ¿Ok? Habíamos conversado también que la relación entre el brazo y la mano, esta relación simboliza que esta mano es un atributo de este brazo, ¿ok? Y eso se lo representa acá. Entonces, esto equivale a esto que está acá, ¿ok? Si ustedes me presentan esto en un diagrama y resulta que esto no está aquí, esto no es lo mismo que esto. Porque aquí yo puedo decir que el brazo no tiene nada, pero acá yo estoy diciendo que el brazo tiene una mano. ¿Cómo digo que el brazo tiene una mano en código? Pues eso, el brazo tiene una mano. ¿Ok? La misma parte de la abstracción es esto, ¿no? El brazo es una extremidad, el brazo extiende una extremidad. O sea, lo que hace una extremidad, lo hace más específico, lo extiende, lo hace más especializado. Verán que siempre, todos los días estoy repitiendo una serie de palabras. ¿Ok? ¿Qué palabras tienen ustedes ya formadas en su glosario? ¿Alguien? 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 No creo que lo más importante Palabras. de estas dos, esto de extends, se refiere a es un y el private se refiere a tiene un. Ok, vamos a ir haciendo. Eh, 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 ¿Dónde será que hacer? Hagamos aquí. ¿Cómo pongo una nota? Ahí. Ya, entonces, extends. ¿Qué otra palabra, qué otra cosa del glosario se acuerdan ahorita? Un, Identar. ¿cuál? Identar. Indentar, perfecto. ¿Qué más? E instanciar. Perfecto. Clase. Clase. ¿Contexto? Perfecto.
contexto. ¿Qué más? Instancia. Ya. Métodos. En este vamos a... Objeto también sería Otra nota. Objeto. Atributos. Atributo. Perfecto. Vamos a esta. ¿Qué más? Lo que ahorita estamos hablando, ¿no? Acá. Generalizar. ¿Qué más? Abstraer. Perfecto. ¿Qué más? Creo que por ahí van la mayoría, ¿no? Todas estas cosas. ¿Cuál? ¿Cuál? Constante. Ok. Ya, todas estas cosas verán, van a aparecer siempre, ¿no? Entonces tenemos que entender de qué estoy hablando. Principalmente yo pondría esta de aquí. O sea, en lo que se refiere a objetos, ¿no? Eh, esta es de acá. Pongamos abstracción. Ya. Ah, posiblemente esta y estas. Esas de ahí como que sí son referentes a todo lo que estamos viendo del objeto, ¿no? Entonces nosotros empezamos a hacer una abstracción para hacer un análisis y diseño. Con ese análisis y diseño sacamos objetos, ¿ya? Esos objetos o clases, pues las unas serán a nivel de diseño, las otras serán a nivel de como que ya del uso, ¿no? Del sistema. Una clase tiene atributos y métodos. Todo eso los traigo de acuerdo a un contexto. Y cuando ya lo estoy utilizando en un diseño, en un programa, entonces genero el instanciamiento, ¿no? La parte de la indentación, pues sí, ¿no? O sea, tiene que estar bien escrito el código. Y esta es otra parte, ¿no? De la generalización y especialización, la parte de diseño. ¿Ok? Vayan anotando esas cosas. Eso tiene que estar clarito. Ya, entonces, todo lo que yo diseño acá, con ese significado, todo eso tiene que tener una representación. Eh, cuando yo califico una prueba, entonces, obviamente, para entender si entendió lo que se quería lograr, entonces yo siempre reviso el diseño. Por ejemplo, yo escribo, ¿no? Necesito hacer un programa que pueda, em, a través de una extremidad, por ejemplo, tomar cosas o desplazarse. ¿Ya? Entonces, claro, cuando ya tienen ese texto, entonces ustedes dicen, ah, chuta, una extremidad que tiene que desplazarse. Entonces, bueno, ¿cómo hago para que una extremidad se desplace? Ah, que genere una pierna. Pero para que tome cosas, claro, la pierna no coge cosas, sino el brazo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, viendo este diseño, digo, ah, sí, entendieron. Una vez que yo digo, ah, ya chévere, tiene sentido lo que han diseñado, ¿verdad? Porque yo aquí puedo ver extremidad y aquí no sé, cabeza. Yo te digo, no, pues no han entendido nada. ¿Ok? Pasa eso, entonces ahí sí, bueno, ahora sí, ¿cómo funciona esto? Y entonces acá, claro, veo que primero que esto que está acá coincida con esto que está acá, ¿verdad? Entonces ese es el otro punto de evaluación. Ya, si aquí hay algún error, posiblemente ese error se traslade acá, ¿ya? Y si hay errores acá, entonces posiblemente no lleguemos a como que a ejecutar bien el programa o lo que se espera del programa, ¿ya?
Me ha pasado, bueno, a pasar que hacen un buen diagrama y esto está totalmente distinto y esto no funciona. Y solo hasta aquí está bien. Entonces ahí yo no entiendo por qué esto no lo trasladan acá. O sea, no sé cómo, por qué es difícil o en qué parte es difícil que esto se asemeje a esto, ¿no? O sea, signifique lo mismo. Eso no entiendo. Pero hay otros casos en donde esto está mal, pero el programa está bien. Y posiblemente, digamos, estas personas tengan mucha experiencia en la programación, pero en cambio lo que no entiendo es si ya hicieron esto bien, ¿por qué no pueden trasladar eso que pusieron aquí y lo hacen en el dibujo, ¿no? O sea, digamos que hubiera empezado por esto, ¿no? Eh, el brazo extiende la extremidad y entonces tiene la mano. Ah, chuta el brazo, entonces voy a dibujar un brazo. Ah, le voy a poner una extremidad. Ah, le voy a poner extens. Ah, le voy a poner mano. Ah, le voy a poner que está atributo. Pague, le pongo la raya. Ya, entonces, esa parte no entiendo, ¿no? Y cuando les pregunto a los chicos que qué pasó, pues se quedan callados. Entonces, hasta la fecha he podido deducir cuál es el problema. Creo que es bastante sencillo, ¿no? O sea, creo que lo sencillo, lo difícil es pensar, ¿no? Pero si esto está bien, ¿por qué no logran hacer esto? Y si esto está bien, ¿por qué no logran hacerlo de acá? O sea, si ya lo pensaron bien, que para mí es lo más difícil, ¿dónde está el problema? ¿Ya? Entonces, esto tiene que coincidir, ¿no? O sea, yo entendería que si esto está mal, este también está mal, pero por lo menos coinciden, ¿no? Los otros casos sí son, no sé, una paradoja. Eh, entonces, bueno, ustedes tendrán que ver cómo lo hacen, ¿no? Y si no me quieren, o sea, ver la forma en cómo solucionar eso. Pero tiene que estar eso, por ejemplo, la mano. Dice que tiene 5 dedos y se llama dedos. Entonces se llama dedos, tiene un dedo y como son 5, entonces le hago un arreglo, ¿no? En algún momento tendré que decirle que son 5, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya revisando un poquito y criticando cosas que podrían pasar. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro hasta ahí? ¿Cómo esto equivale a esto? Sí, está todo claro. Perfecto, ya. Entonces, bueno, vamos viendo qué podemos hacer con esto, ¿no? Eh, Aquí dentro de lo que es la programación, empezamos a ver que cuando declaramos cosas, por ejemplo, vamos al sencillito, ¿no? La extremidad, ¿ya? Esto obedece a la sintaxis de Java, ¿no? Entonces tenemos un paquete, porque tiene que esto estar en algún lugar. Este es el que creamos cuando generamos el documento. Y luego tenemos la clase, extremidad. Pero a diferencia de lo que nosotros escribimos para hacer este dibujito, el chiste es que acá tiene esta palabra public. ¿Qué significa este public? ¿Alguien se acuerda? ¿O vieron eso o nunca vieron? Creo Public se refiere a que se puede acceder desde otras clases hasta esa misma. Ujú. Es un método de acceso, ¿ya? ¿Cuántos métodos de acceso o modificadores de acceso existen en Java? Eso que lo vimos también en la primera clase, creo. Creo que eran pública y privada. Y había otra clase, pero no recuerdo. Entonces, público, privado y protegido, ¿ya? No se olviden que estos son modificadores de acceso, ¿ya? ¿Por qué son de acceso? Porque me dicen, como alguien mencionó, es hasta dónde accedo o de dónde puedo acceder. Y modificadores es porque estoy modificando esto que está acá, ¿sí? Entonces, este es un modificador de acceso, ¿ya?
En teoría, alguien me puede decir, bueno, no en teoría, analógicamente, ¿qué puede ser esto en su vida, en la vida de cada uno? ¿Qué puede ser público, protegido y privado? Como una seguridad, tal vez. ¿Ya? ¿Y en su vida cómo aplica esto? O sea, como algo mío, algo de la otra persona y ¿Ya? no sé, algo así. ¿Ya? Y a ese algo, por ejemplo, de Público ti, ¿qué puede es ser el público? nombre. El Eh, nombre, exactamente. ajá, y privado puede ser mi dinero, tal vez. Listo. El número de cuenta. Ojo, sí. ¿Ya? La Ah, cuenta, y la cuenta, protegido. ¿verdad? Sí, protegido Y tal vez alguna. No, chuta. confiese, confiese. No, no, Enfermedad. está protegido. ¿Cuál, cuál, cuál? Alguna enfermedad. Ah, puede ser una enfermedad, ¿no? Una enfermedad, una cicatriz, no sé, ¿ya? Alguna locura que no nos quiere contar. Entonces, sí, ¿quién tiene acceso a esto, a esto público? Todo el ¿Quién tiene mundo. acceso? Todos, exacto, todos. ¿Quién tiene acceso a lo privado? Solo yo. Solo él. ¿Y quién tiene acceso a lo protegido? Solo algunas cosas, algunas A- personas. Algunas personas, por ejemplo, digamos enfermedad, cicatriz, esto, digamos, Familiares, lo sé. el doctor, la familia, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos viendo esto, esto de acá lo podemos encasillar como otras clases, otros objetos, otros paquetes, ¿no? Si nosotros vamos a Java, también hay un nivel de acceso que es a nivel de package, ¿ya? Este nivel de acceso package, o sea, nivel de paquete, yo lo pondría que es como que el grupo, ¿no? Un grupo de gente, ¿no? Por ejemplo, un grupo de gente representa a la familia, ¿no? Esto es un grupo, ¿no? Y ese es el package, pero el doctor es una entidad única, ¿no? Él es una entidad única, todos son todas las entidades, pero obviamente de manera única. Entonces, claro, todos esos conceptos también nosotros los manejamos, ¿no? No todo el mundo sabe, eh, todo el mundo, digamos, podría conocer el nombre, pero no todos podrían conocer si tiene alguna cicatriz. Cierto grupo o ciertas personas podrían sí saberlo. Y privado, pues hay cosas que solo él sabe, solo están en su mente. ¿Ya? Entonces, esos mismos niveles de acceso también nosotros los manejamos en nuestro paradigma de programación. Esto es bastante necesario en Java. Actualmente hay unos sistemas que dicen, o sea, asegurar estas cosas, pues no tiene mucho sentido. O sea, nadie quiere hacer un programa y dañarlo, ¿no? Y nadie quiere acceder a cosas. Bueno, entonces son algunos paradigmas, eh, algunos paradigmas filosóficos que se colocan dentro de estos programas, ¿no? Pero el chiste es que, por ejemplo, Python a él no le interesa. O sea, él dice, ponme el nombre, o sea, para algo programas, ¿no? Para algo pones. Para algo pones esa variable, ese atributo. Entonces, no importa quién lo acceda, o sea, tú vas a saber qué haces. Entonces, lo que dicen, por ejemplo, en Python es, o sea, somos todos adultos, ¿no? Entonces, si yo tengo esto de acá y no debería ser accedido, entonces solamente no lo hago, ¿ok? Pero hay ese debate, ¿no? De ver, o sea, ¿realmente queremos hacer eso como adultos? ¿O será bueno poner límites y establecerlos, ¿no? Entonces, digamos, en este caso, Java sí sigue apegado a hacer los límites, ¿no? O sea, ya, por eso es un lenguaje un tantito complicado porque es como que te das cuenta de algo que no debiste hacer y te toca cambiar todo, ¿ya? Entonces, límites versus la libertad, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos son aspectos filosóficos, ¿no?
¿ya? Filosóficos, ¿ya? Entonces, todo esto lo menciono es como para que se den cuenta que no solamente es programar, o sea, no solamente es técnico, ¿no? Hay muchas cuestiones detrás de todo esto, ¿ya? Entonces, público, protegido y privado. ¿Qué es lo que dice acá? Bueno, que cualquier otra clase puede acceder o puede conocer que esto existe, ¿ya? Por ejemplo, otra clase que conoce que existe puede ser main. ¿Dónde está main? ¿Ya? Entonces main, tranquilamente podemos quitar esto y entonces no nos da ningún error porque él sabe que esto existe. La extremidad como clase existe, entonces no tenemos ningún problema. Pero si hubiéramos puesto, no sé, un privado, posiblemente esto de acá no pueda, o sea, el sistema no desconoce que esto existe, ¿ya? Ahora, la clase, por lo general, es pública. Porque si algo existe en el universo, entonces tenemos que tener conciencia de que eso existe, ¿ya? ¿Se entiende? Aunque la mano solo sea accedida por el brazo, la mano está como público, ¿ya? La mano está como público. ¿Me entienden? La mano solo puede, o sea, tiene una relación estrecha con el brazo, pero a pesar de eso, yo la declaro como público. Es decir, yo puedo acceder a estos datos. Lo que no puedo acceder es a la mano del brazo. ¿Por qué? Porque la mano del brazo, esa es privada. Pero yo puedo tener otra mano que no sea exclusivamente esta. ¿Se entiende eso que acabo de decir? Sí, ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que hay cuentas bancarias. Sabemos que hay enfermedades, cicatrices y otras cosas. Pero justamente a esta cuenta en especial que le pertenece a él, justamente a esa no podemos acceder. O sea, no podemos acceder de forma normal, ¿no? Porque nosotros sí podemos preguntarle, oye, sabes que te quiero depositar $1000. O sea, dame tu número de cuenta, obviamente. Toma. ¿Ya? ¿Ok? Entonces hay estrategias pues, para obtener esto, ¿no? ¿Ok? Pero la cosa es que esas estrategias deben tener digamos en este caso, un control, ¿no? ¿Ya? Entonces, todos los atributos, todos los atributos, por lo general van a ser privados. ¿Ya? Privados. Puede que haya algunos protegidos, puede que haya, ¿cómo se llama? A, a nivel de paquetes, puede que nosotros tengamos atributos públicos, ¿ya? Puede que hagamos eso, pero por lo general debería todo ser privado. ¿Por qué? Porque mm, Java apunta a la seguridad, ¿ya? Él no confía en los otros, ¿ya? Acá sí dice que somos adultos programando. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros declaremos esto, tratemos siempre de ponerlos como privados. ¿Ya? Porque, claro, o sea, son cosas de nosotros y tendríamos que tener algún mecanismo para obtener datos, o sea, algún tipo de control. ¿Ya? Eh, y por lo general, donde hay un método, donde hay un método, en mano. Ah, todavía no lo hemos puesto. Era en extremidad, ¿no? Ya, entonces todos los métodos van a ser públicos por lo general. ¿Ya? Por lo general. ¿Se entendió? ¿Qué va a ser público? Los métodos ¿Y qué más? y las clases. Perfecto. ¿Y los privados?
Por lo general los atributos. Por los atributos, ¿ya? Entonces, habrá métodos que sean privados, pero eso ya lo vamos a ir viendo, ¿ya? Deberán ser privados, ¿ok? Listo. ¿Alguna pregunta usted ahí? ¿Ya se aburrieron? Ok, entonces no se olviden, los atributos son las características, están escritas como un sustantivo. Los métodos representan las acciones, ¿ya? Son verbos, ¿ya? No se olviden de esas cosas, ¿ya? ¿Qué más? Y una preguntita. ¿Qué puede ser protegido? Protegido pueden ser ambos, métodos y atributos, ¿ya? Entonces, la cosa es que imagínense que esto es como una barrita, ¿no? Y este es el nivel de acceso. Entonces, yo debería conocer un poquito mi programa, tratar de pensar en estos aspectos de control y de seguridad y más o menos ir moviendo o desplazando la barrita de acuerdo a lo que yo necesite, ¿ya? Por ejemplo, posiblemente, digamos que estamos hablando de un sistema circulatorio, ¿ya? Tenemos corazón, posiblemente dentro del sistema circulatorio haya un mecanismo, por ejemplo en el pulmón, donde necesite acceder a datos del sistema circulatorio. Entonces, como son sistemas de confianza, podríamos decir, bueno, esto pertenece a un paquete que se llama cuerpo y todas las funciones entonces son accedidas de manera protegida. No es público, ¿verdad? Pero tampoco entre ellas son privados, son datos protegidos. Y claro, si nosotros queremos hacer una transfusión de sangre, entonces claro, ahí sí tenemos un método invasivo externo que tenemos que hacer para poder interactuar con el sistema circulatorio protegido. ¿Ya? Entonces habrán mecanismos, por ejemplo, no sé, las inyecciones, ¿cómo se llaman esas? Bueno, lo que te ponen ahí para sacarte sangre, ¿no? ¿Ya? Entonces, entre esas dos paquetes, por ejemplo, sistema circulatorio y, no sé, vamos a hacer una diálisis, existen aquí aparatos, ¿no? Que me sirven para extraer cosas, ¿ya? Y esa es la interacción entre dos tipos de sistemas, ¿ya? Por ejemplo, otro sistema que es así, podríamos decir que es un tomacorrientes, ¿no? ¿Cómo se pone? ¿Verdad? Entonces, ¿qué tengo detrás de esto? Del tomacorrientes. Cable positivo y negativo de tensión eléctrica. Ujú, pero ¿lo podemos ver? O sea, podemos ver que está ahí. ¿Podemos ver el cable? No solo si abrimos el corriente. Ajá, solo si lo abrimos. Pero entonces todo lo que está acá detrás es un sistema protegido de alguna manera o privado, ¿ya? Entonces, para poder interactuar con el sistema eléctrico, no es que sacamos el cable y digamos que acá está nuestra portátil, ¿verdad? Aquí está nuestra portátil y nosotros le metemos acá, ¿no? ¿Ya? Nosotros necesitamos otros objetos, otros sistemas que nos permitan interactuar con esos sistemas. Entonces, aquí hay esto. Entonces, este conjunto me permite llevar la energía del sistema eléctrico y transportarla a dentro de la computadora, ¿no? Entonces, ya tengo ahí mi electricidad, ¿no? Entonces, estos sistemas son mecanismos que me permiten controlar cosas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué controlan y a qué aseguran? Ah, de que, no sé, esta patita sea la que deba ir aquí y esta otra patita la que debe ir acá y la otra patita la que debe ir aquí. O sea, no lo puedo meter de otra forma. ¿Ya? Este cable de aquí me asegura de que hay la transformación correcta de voltaje y así, ¿no? ¿Ya? Entonces sistemas tenemos que ir poniéndole entre privado, público, protegido. ¿Ya?
estos de acá serán públicos, estos serán públicos, pero vamos teniendo cosas protegidas y después cosas privadas internas, ¿sí? Entonces, esto va a salir del análisis. ¿Cuál es la regla? De que si tenemos un atributo, entonces de A como que de cajón, privado. Si tenemos un método, como que de cajón va a ser público. Si tenemos una clase, de cajón va a ser público. Ya, esa sería como que los lineamientos generales, pero pueden ir cambiando, ¿no? Tenemos que ir analizando el sistema. Y si van a Python, pues ya no importa. Ahí escriben las cosas como les dé la gana. Aunque sí hay como hacer públicos, privados y protegidos, ¿no? O sea, no lo quiere, pero lo tiene implementado, ¿ya? Entonces, ¿cómo establecemos esos niveles dentro del diagrama? Entonces, por ejemplo, ustedes han de haber visto en la documentación, nosotros podemos poner acá, por ejemplo, que el dedo es privado, entonces le ponemos un menos. Y toma esta forma, ¿no? ¿Ya? Este es público, entonces le voy a poner un más y se hace así. ¿Ya? Este de acá tiene mugre, le puedo poner que sea público y se va a hacer verde. Vean que tiene verde, ¿no? O sea, tiene círculo verde, círculo pintado, cuadrado y debe haber un cuadrado pintado, ¿no? ¿Ya? O puede ser también un protegido, ¿no? Que sería así. ¿Ya? Es como un semaforito. ¿Ok? Hay unos que tienen cosas pintadas y otros que tienen cosas no pintadas. ¿Ya? ¿Qué será? Por ejemplo, si a este le pongo así. Si a este le pongo así. ¿Ya? Ya pueden deducir más o menos qué significa cada cosa. Entonces debería ser más o menos así. ¿Ya? El agarrar cosas de la mano. ¿Dónde está la mano? ¿Ya? Este debería ser así. ¿Correcto? No, porque debería ser público. Ajá, debería ser público. ¿Ya? Perfecto. Ah, me falta este mover. Este debería ser más, menos o numeral. Más. Perfecto. Entonces, esto en nuestro UML va a ser un más. Este va a ser un numeral y este va a ser un menos. ¿Ya? En UML. Perfecto. Ahora sí. ¿Alguna pregunta está ahí? Perfecto. Listo. Ahora, ¿alguien me puede dar una idea de cómo sería, no sé, mover el brazo hacia algún lugar? ¿Cómo podría ser eso ya a nivel de programa? Tal vez se tendría que definir el lugar, izquierda o derecha, arriba, abajo, o no. Ya, debería haber un lugar, ¿no? Perfecto. Ya vamos a ir poniendo aquí. Pongo así, pongo to do, comentario to do, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, se ha puesto en verde. Pongo dos puntos y pongo espacio. Entonces voy a poner aquí, debe haber algún lugar que se pueda especificar. ¿Ya qué más? ¿Qué más? Tal vez que debe invocar el método mover. El método mover, perfecto. Vamos a poner aquí. To do, invocar el método
mover. Perfecto. ¿Ya? ¿Alguien más? Por favor, chicos, somos como 50. A ver, deberían aquí no entender de qué están hablando porque todos deberían hablar. Después no van a estar en la prueba. Yo no también miedo. Son 46 que estamos presentes. A ver, ¿qué más? Ah, invocar también es, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, entonces, ¿cómo hacemos eso? Hacemos de la siguiente manera. Nosotros, en la línea 14, ya hemos definido un objeto, ¿ya? Entonces, como hemos definido ya un objeto, este objeto puede interactuar con muchos otros objetos. Podemos utilizarlo para lo que sea. ¿Cómo sería utilizar ese brazo? Entonces, para utilizar el brazo, pues primero escribo el objeto que quiero utilizar. Entonces ahí pongo brazo. Ahora, ¿cómo dije? ¿Cómo fue la pregunta? Eh, mover hacia un lugar, dije, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, como yo ya tengo aquí identificado el mecanismo, perdón, el objeto, ahora necesito especificar la acción. Para acceder a una acción, siempre voy a utilizar el operador punto. ¿Ya? El operador punto. Cuando pongo punto, si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo acceso a algunas cosas. Primero, tengo acceso al método mover. ¿De dónde salió ese método mover? De la extremidad. Exactamente. Eso significa que, o sea, reafirma que todo lo que nosotros hayamos hecho aquí es accedido en todos los que están asociados a través del extens a esa clase. Entonces, tanto la pierna y tanto como que el brazo pueden acceder a los mecanismos de la extremidad. Entonces, yo aquí ya puedo acceder a mover. Entonces, yo podría tener algo como eso. Brazo, que es el objeto que quiero, en el cual quiero realizar una acción, punto, la acción que quiero ejecutar de ese brazo. Y como es un método, entonces tiene sus paréntesis y de acuerdo a Java finaliza con punto y coma. Entonces, con eso, yo ya puedo hacer esto que está aquí, ¿no? Invocar el método mover. ¿Por qué lo estoy invocando? Porque a través del punto estoy haciendo ese proceso de llamado a ese método. ¿Ok? Ahora, ese mover, digamos, se entendería, brazo mover. ¿Se entendería que brazo mover hacia un lugar hace eso? Creo que falta una dirección. Ajá. Entonces, ¿cómo debería ser esto correctamente escrito? Sería mover a lo mejor la dirección, pero no tenemos un método que haga eso. Pues eso es en general. Ajá. Entonces, ¿cómo debería ser el método que haga eso y que se entienda? Mover izquierda, por ejemplo, como ellos. Mover izquierda. Punto. Y después tenemos un mover derecha. Mover arriba, mover hacia abajo. Ya, se entiende. Ya. Está bien. Para no estar perdiendo tiempo escribiendo tantos métodos, solo voy a ponerle mover a. ¿Ya? Mover a. ¿Y esto qué pasa con esto?
el lugar. Falta un lugar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le podría poner aquí un lugar? Verán que estamos siendo bastante genéricos, ¿no? O sea, el sistema no va a mover un brazo, ¿no? Pero solo para que se entienda los mecanismos, ¿no? ¿Cómo le pondría aquí que se mueva a algún lugar? ¿Qué debería ponerle aquí como parámetro? Verán que ya estoy hablando de la función, ¿no? No voy a explicar por qué va un parámetro aquí. ¿Qué deberemos enviar como atributo, perdón, como argumento? A lo mejor la cantidad de espacios, un número, 5 espacios. ¿Ya? Ahora pensemos en objetos. Lugar, así debe ser. Acuérdense que tenemos que ir pensando en objetos. No me interesa si se va a mover un espacio o dos espacios. Eso va a ser un if, un else, un for, lo que sea. Aquí lo que nos interesa es que se va a mover a un lugar. ¿Se entiende? Esto, digamos, gramaticalmente es entendible o no. Sí, Sí, ¿verdad? Cuando nosotros vayamos a hacer los diseños o la programación, todo el código debe ser así. O sea, debe entenderse. Brazo, mover a lugar. ¿Ok? Obviamente esto no existe y esto tampoco existe, ¿no? Entonces, digamos, este mover a, digamos, aquí en la extremidad, debe llamarse mover a, ¿no? Entonces, para que se entienda hacia dónde va, ¿no? Entonces debería ser mover a. Ahora, este lugar, ¿cómo hacemos coincidir este lugar para que la extremidad también reciba este lugar? Recuerden que el llamado al método debe coincidir con la definición del método, ¿ya? Esto de acá, ¿cómo se llamaba esta línea 5? ¿Cómo se le conoce a esto? ¿Vieron eso el semestre pasado? A esta partecita hasta aquí. ¿Cómo se le conoce a esa definición? Como una función. O sea, es una función, pero esto de acá se le conoce como la firma, ¿ya? Esto que está aquí es la firma. Ya, vamos a ver qué dice acá. Bueno, no me dice. Esto que está acá es la firma. Esta firma no coincide con esto que está acá y por eso me da un error. El de acá le estamos diciendo que debe recibir algo, ¿ya? Pero en cambio, el de acá no tiene nada que reciba. Esta firma no es compatible con esa otra firma. Entonces, tenemos que hacer coincidir las firmas. ¿Qué nos falta aquí para que esta firma coincida con este llamado de la firma? ¿Qué nos Lugar. falta aquí? El lugar, exactamente. ¿Ya? Y como estamos pensando en objetos, entonces si le llamamos el lugar, le voy a poner lugar con esa. Y ahí sí ya coincide. ¿Ya? Esto no lo voy a explicar porque esto ya es definición de un parámetro, ¿no? Nombre y el tipo. Recuerden que nuestras clases van a ser nuestros tipos de datos, ¿ya? Entonces, esto ya coincide con lo de acá. Ahora sí, obviamente este lugar no existe. Entonces, creo la clase lugar en la clase company y esto ya no debe darme ningún problema, ¿ya? Eso no debe darme ningún problema. Ahora, este lugar no existe. ¿Cómo puedo hacer para que exista este objeto? ¿Qué debo hacer? Porque aquí me dice el error, dice no puedo resolver el símbolo, o sea, no sabe qué es eso. ¿Cómo puedo hacer para que esto exista aquí? Crear un atributo, a lo mejor. ¿Ah? Entonces, lugar. ¿Qué más? ¿Ya? Aquí me dice, la variable lugar dice, podría no haber sido inicializada. ¿Cómo inicializamos una variable?
Con el tipo. Con el ¿Cómo igual, inicializamos? con el igual new Ya. lugar. Exactamente. Lugar igual new Lugar, como ahí. lugar. Perfecto. Punto y coma. Ahí ya no tengo error. Entonces, defino un lugar, lo creo al lugar y después le digo brazo mover al lugar. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si corro el programa no debería haber ningún problema. Le voy a poner play. Ya, me salió con código 0. No pasó nada. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Verán que solo son 3 líneas que hemos creado, una clase y nada más? Bueno, y un cambio de alguna firma. ¿Está claro eso que hemos hecho y por qué? Sí, que Ya. Verán. Están advertidos, solo uno no me ha entendido. Entonces, con eso, nosotros estamos ya haciendo una interacción con esto, ¿no? Una interacción entre muchos métodos. Estamos teniendo un objeto que se llama lugar, que está interactuando con el brazo. Esto se entendería que nuestro diagrama, por ejemplo, digamos ya viéndolo un poquito, este mover debería ser mover A, y entonces debería recibir un lugar de tipo lugar. ¿Ya? ¿Ok? Podríamos nosotros poner una clase lugar, ¿no? ¿Ok? Si nosotros quisiéramos hacer una relación de eso, nosotros tenemos que poner como que extremidad en un lugar. ¿Ya? ¿Ya? Pero esta relación detiene, no, si nosotros hacemos esta relación, ¿qué debería pasar? Que esta clase debería ser un atributo, ¿no? Pero no es un atributo, solo es una dependencia. Esto no vale en la prueba, pero se las menciono. Así se dice que esta extremidad depende del lugar, pero no es un atributo, ¿ya? ¿Dónde involucra esto? Porque claro, si la borro esta, o sea, si se elimina de mi sistema, posiblemente me dé un error aquí, ¿no? ¿Ya? Podría ser de esa manera. Entonces, yo también podría decir lo mismo con la pierna, ¿no? Yo podría decir pierna punto mover a lugar. ¿Ya? Si se dan cuenta cómo ya se reutilizó el código. Bueno, aunque no hagan nada, sabemos que algo que está aquí se va a ejecutar, ¿no? Pero sabemos que solo haciendo una sola vez, ya todos mis brazos y mis piernas se van a mover de alguna manera. ¿Ya? Ahora, yendo un poquito, ¿por qué puse este to do? ¿Ya? Cuando nosotros hagamos nuestra programación, nosotros vamos a poder escribir estos comentarios y esto pues se traduce al inglés, ¿no? Por hacer, to do. Y entonces las herramientas saben tener una pestaña en donde están todos los to dos. Entonces aquí me dice que hay dos actividades por hacer. Entonces me dice, debe haber algún lugar donde se explica un lugar y debe invocarse un método. ¿Ya? Esto es para ir controlando el sistema. Nosotros podemos ir teniendo ideas y podemos ir anotando a través de comentarios esto de acá. La diferencia es que si no está el to do, va a quedar como un simple comentario.
y no va a ser rastreable. ¿Ya? Entonces, como no va a ser rastreable, va a ser un poco difícil, digamos, tener otro lugar para ir anotando las cosas que nos hacen falta. Eso no es ser eficiente. Entonces, lo vamos a anotar con eso. Si ya nosotros resolvemos estas dudas, entonces, fácil, las eliminamos. ¿Ya? ¿Se entendió lo del to-do? Perfecto. Ahora vamos a imprimir cosas, ¿no? Vamos a poner que se está moviendo. ¿Cómo sería aquí para imprimir? ¿Verdad? System.out.print. Ya vamos a poner el ln. Ya, y aquí vamos a poner moviendo. ¿Hacia dónde estoy moviendo? Hacia un lugar. Hacia lugar, perfecto. Entonces, moviendo hacia lugar. Perfecto, chévere. Entonces voy a poner play para ver qué pasa. Entonces, aquí se está ejecutando brazo mover y acá se está ejecutando pierna mover. ¿Ya? Entonces, moviendo hacia, pero este lugar, ¿sí ven cómo se imprime? ¿Qué entienden de eso? O sea, ¿qué pueden deducir de esa impresión? Estamos imprimiendo su dirección de memoria, tal vez. Ajá, exactamente. Realmente está imprimiendo algo como de la dirección de memoria que lo interpreta el Java Virtual Machine. El Java Virtual Machine me dice, mira, dentro de Com Company hay una instancia de lugar. ¿Y dónde está en la memoria? Está acuérdense que esto es at, ¿no? El arroba es at. Y eso está en esta dirección de memoria. Y como yo estoy utilizando el mismo objeto lugar para la pierna y para el brazo, entonces los dos están en la misma dirección de memoria. ¿Qué pasa si aquí le pongo new lugar? ¿Qué creen que va a pasar? Si ustedes se dan cuenta, aquí estoy utilizando este lugar creado acá arriba. Bueno, vamos a simplificarlo, vamos a ponerle igual así. ¿Ya? Aquí estoy utilizando este. Pero acá, ¿qué estoy haciendo? Creando más espacio en memoria. Creando un espacio de memoria. Ahora, ¿qué nombre le va a dar a este espacio de memoria? El nombre que reciba el método. Por ejemplo, mover a. Lo va a llamar y va a ponerlo aquí y le va a poner este nombre a la nueva dirección de memoria. ¿Ya? Y entonces esto debería ser otra dirección. Entonces si le pongo play, entonces miren, moviendo hacia, y aquí me dice la dirección de memoria 1 y acá la dirección de la nueva dirección de memoria. Aunque las dos dentro del método se llamen lugar, este lugar no es lo mismo que este lugar. ¿Se entendió eso, chicos? Vamos a ir viendo cómo sería esto. Van a terminar locos ustedes aquí. ¿Cómo sería esto? En el main, ¿verdad? Yo creé una variable que se llama lugar. Sí. Esta que está acá. Y esta le estoy pasando a brazo mover. Entonces por acá habrá un mover, ¿no? Entonces este lugar ahora se va a llamar lugar. Pero este de acá no es lo mismo que este lugar. Porque este lugar estaría o sea, at
main y este lugar estaría at mover. ¿Ya? Y este main estaría at ¿en dónde? En la clase main. Y este mover, ¿en dónde está? En la clase extremidad. ¿Se entiende? Aunque se llamen igual, son nombres o identificadores distintos. ¿Ok? Es como que lo que dijimos la otra vez. Yo me llamo Carlos, pero el hecho de que yo me llamo Carlos no quiere decir que nadie más se pueda llamar Carlos. Solo que yo soy Carlos de la familia A y habrá otro Carlos de la familia B. O sea, en otro lugar, en otro at. ¿Se entiende eso? Y luego, y luego, eh, acá yo creo un nuevo lugar. Entonces yo creo aquí una variable sin nombre. Pero cuando yo se la mando al método mover, también se llama lugar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? ¿Cuál es la diferencia? Ustedes sí saben la respuesta. Cada una pertenece a una. Una instanciación. Exacto, a una instancia distinta. Esta pertenece a una distancia 1 y esta pertenece a una instancia 2. ¿Ya? Cada una pertenece a una instancia distinta. Si hago 10.000 objetos, cada una va a tener su propio lugar. ¿Ya? Cada una va a tener su propio espacio de memoria. Y eso pues se lo puede ver acá porque la una está en una dirección y la otra está en otra dirección. Es decir, pueden haber muchas variables que se llamen lugar en diferentes instancias y en diferentes espacios de contexto. Recuerden que el contexto era, a este nivel de programación, es lo de una llavecita con otra llavecita, ¿no? ¿Ya? Y yo incluso puedo tener diferentes brazos. Por ejemplo, ahorita tengo un brazo. ¿Qué tal si yo pongo que tengo un brazo izquierdo y un brazo derecho? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo podría decir que yo tengo dos brazos, izquierdo y derecho? Estaría llamando a uno brazo izquierdo y a otro brazo derecho. Ajá. Entonces este podría ser el brazo izquierdo y ya tendría otro brazo que se llame brazo derecho. Y este también va a ser un nuevo brazo, ¿verdad? Porque no es el mismo, ¿no? Es un nuevo brazo. Son dos brazos distintos. Y entonces acá yo deberíamos poner a qué brazo me estoy refiriendo. ¿Ya? Entonces puedo decir brazo izquierdo. ¿Ya? Y el brazo derecho puedo mover a nuevo lugar. ¿Ya? Entonces si le pongo play, estoy moviendo cada extremidad para una dirección distinta. ¿Ya? ¿Sí ven? Una dirección, otra dirección y otra dirección distinta. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Inge, Sí. ¿y cuál sería la diferencia por decirle, crear esos brazos izquierdo y derecho dentro de la clase brazo? Como un arreglo. Ah, ¿cuál sería la diferencia de crear un brazo? Ya. O sea, tú dices ponerle en extremidad y ponerle ahí los dos brazos, ¿no? Un izquierdo y un Exacto. derecho. Ajá. La verdad, no le encuentro ninguna diferencia. Creo que sería exactamente lo mismo. Creo que no habría mayor complicación. Ahora, cuando nosotros hacemos el diseño de programación, posiblemente
este concepto, acuérdate que estamos nosotros analizando conceptos. Estos conceptos podrían trasladarse a otros, ¿cómo se llama? A otros contextos de programa. Digamos que yo ya tengo hecho todo el funcionamiento de una extremidad, ¿ya? Y lo tengo a través del brazo izquierdo y brazo derecho, pierna izquierda, pierna derecha. Perfecto. ¿Qué pasa si yo después quisiera hacer, no sé, un perro? Entonces ya no se llamaría brazo izquierdo ni derecho, ni pierna. Ahora todas se llamarían patas y tendrían 4. Entonces, posiblemente no pueda reutilizar la extremidad. Tendría que crear otra clase nueva que se llame extremidad. Pero si yo como que lo separo los conceptos, ¿ya? Posiblemente la programación que yo haya hecho en la extremidad me pueda servir para otras cosas. Ahora, ¿qué pasa si yo después ya no quiero perro, sino que quiero poner ave? Entonces, ¿cómo se llaman sus extremidades? Ahora tiene 2 patas y 2 alas. Y después, ¿qué pasa si quiero hacer con un insecto, una araña, por ejemplo? ¿Cuántas extremidades tiene? Entonces, así como que en este ejercicio se habría alguna diferencia entre decir que hay extremidad, pero la extremidad, eh, podría yo ponerle ahí un arreglo de un brazo, piernas y todo lo que sea, posiblemente no haya mucha diferencia. Ahora, digamos que es así como tú dices, ¿no? Voy a crear aquí una extremidad y aquí le voy a poner brazo izquierdo, brazo derecho, pierna izquierda, pierna derecha. Lo otro es que conceptualmente, o sea, ya desde el punto de vista de análisis, cuando yo me refiero a estos 4, me refiero a una extremidad o a un grupo de extremidades. César. A un grupo. Entonces, eso me llevaría a que para que tenga sentido, esta debería ser en plural. Y desde aquí, esta Vaya. característica que está aquí, me diría, mira, si tú estás llamándole en plural, posiblemente esta clase está mal diseñada. ¿Sí? Y te Ya. ha de decir, chuta, mira, trata de cambiarlo, de pensarlo de otra manera. Por eso es importante conocer estas cositas, ¿no? Porque si estoy hablando de 4 extremidades, entonces la clase debería llamarse así. Pero como la regla me dice que no debería ser así, entonces me dice, posiblemente tu diseño está mal hecho. Pero en cambio, como lo tenemos, claro, sí tenemos 4 tipos de extremidades, ¿ya? Y yo podría todas estas ponerlas en un arreglo, ¿ya? Yo podría tener un arreglo de extremidades, ¿ya? Y ya vamos a ver eso, vamos a hacer el ejercicio, ¿ya? De un arreglo de extremidades. Entonces, un arreglo de extremidades sí es posible, porque yo tengo la extremidad, tengo los 4 tipos de extremidad, bueno, ahorita tenemos 2, pero yo puedo hacer que hay el cuerpo, el sí, ¿cuántas extremidades tiene? 4, cuerpo humano. Entonces, yo sí puedo hacer un arreglo de extremidades. Y ya vamos a ver vamos a ver esto, pero luego, ahorita no porque no vamos a hacer bolas. Pero justamente esto lo vamos a hacer posible porque nosotros sí tenemos aquí de que todas estas, aunque son clases distintas, pertenecen al mismo concepto. Entonces sí podemos hacer un arreglo de conceptos distintos, ¿ya? Porque tienen algo en común, ¿ya? Ya vamos a ver eso. ¿Se entendió, César? Sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Listo, vamos a ir arreglando un poquito el código, ¿no? Y vamos conversando algunas cosas. Eh, Cuando nosotros estamos ejecutando esto que está acá, si ustedes se dan cuenta, esto de aquí, ¿qué es?
es un atributo, es una variable, es una clase, es un objeto, es un método, ¿qué es? ¿Qué deducen Método. que es? Es un método. ¿Por qué? Porque tiene Los paréntesis. los paréntesis, ¿ya? Pero este método es un método especial, porque si ustedes se dan cuenta, primero no está escrito con la mayúscula y segundo, no es un verbo, pero es un método especial. ¿Por qué sabemos eso? Porque tiene esto. Ahora, ese método especial se le llama constructor, ¿ya? Entonces vamos a utilizar un constructor. En mi clase puedo crear un constructor, ¿ya? ¿Cómo hago eso? A ver, primero puedo poner, bueno, yo apreté Alt, insertar, y aquí me dice esta cosa que dice generar. Y dentro de la generación me dice generar un constructor, generar un método toString, sobrecargar el método, hacer una prueba, ¿ya? O agregar un copyright. Entonces, el que vamos a hacer ahorita es constructor. Entonces, para hacer eso le puse alt insert constructor. ¿Ya? Yo también podría ir aquí a donde dice código y buscar el generar. Bueno, ustedes denle clic en mi menú, se está abriendo en otra pantalla. Si ustedes le ponen aquí código, eh, ay, dentro de código hay el mismo menú que dice generar y te dice al insert, ¿no? Entonces, si le pongo al insert, me sale exactamente esto, ¿no? Entonces, voy a poner insertar constructor y si ustedes se dan cuenta, habla, o sea, está descrito como un método. Dice público, tiene un nombre, tiene las llavecitas. ¿Qué le falta a esto para que sea un método normal? ¿Qué le falta? Una acción. Pero en la firma, ¿qué le falta? De aquí a acá, ¿qué le falta? ¿Qué componente le falta? El tipo de dato que devuelve. Ajá, normalmente aquí debería ir un void o un int o alguna cosa, ¿no? Algo. Pero esta no lo tiene, ¿ya? Ok, no lo tiene. Entonces, vayamos viendo que aquí en nuestra listita, vayamos poniendo que acá hay una cosa que se llama constructor, ¿ya? Este constructor, entonces, podemos deducir que es un método, ¿ya? Pero que es diferente. No se escribe como un verbo, no se se escribe con el mismo nombre de la clase y no tiene retorno, no retorna nada. Este método constructor es un método que se utiliza principalmente para eh, inicializar un objeto, ¿ya? Porque lo construye al objeto desde cero. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un constructor de un humano, cuando el humano ya se forma, ya sale con ciertas características básicas. Entonces, esas características básicas se construyen en el constructor, ¿ya? Entonces, el constructor nos ayuda en los procesos de inicialización. ¿Cómo sabemos eso? Porque cada vez que hacemos esta llamada o esta llamada que está acá, estamos ejecutando el proceso de inicialización. ¿Se acuerdan? Definíamos el nombre, inicializábamos y después asociábamos, ¿ya? Entonces, este proceso de inicialización es cuando dice, mira, constrúyeme un nuevo lugar. Ah, ya. Entonces, voy a ejecutar el método de construcción que coincida con esta firma y entonces voy a extremidad. No, ¿cuál era? Lugar. Y entonces se ejecuta lo que está aquí, ¿ya? Entonces aquí yo puedo poner algo como que, para ver qué pasa, system.out.print n y le voy a poner aquí construyendo un lugar, ¿ya? Entonces, mire,
Construye un lugar, lo mueve. Construye un lugar, lo mueve. Construye un lugar, lo mueve. Entonces, cada vez que nosotros pongamos new lugar, se está llamando a este método que está aquí. ¿Ya? Y este método, entonces vuelvo a repetir, sirve para construir o inicializar un objeto ya desde cero. Ahora, esto siempre vamos a tener que usar porque cuando nosotros hacemos algo, por lo general tiene que haber ya datos por defecto, ¿no? Si yo pongo nuevo estudiante, ¿qué tiene un estudiante por defecto? ¿Qué debería tener sí o sí? Un nombre, Un nombre, ¿qué más? edad, identificación. La identificación, el código, ¿no? Entonces, hay datos que deben ir porque deben de ir. Si hay un dato que falta, no podemos, no deberíamos poder crear ese elemento, ¿no? O sea, yo no puedo decir, hay un estudiante, pero no sé ni en qué nivel, no sé cómo se llama, pero sé que hay un estudiante. O sea, no, pues si no sabe cómo se llama, no lo cree, no debería existir, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer para definir un lugar? ¿Qué características tiene un lugar? ¿Qué tiene un lugar? Un es, es un espacio, el lugar. Así que Ujú. Ya, pero ¿cómo definimos ese espacio? Se digan co- cualquier cosa, no importa. Ya, ¿qué dijiste? coordenadas. Ya, coordenadas. Entonces tiene una coordenada. Vamos a ponerle, vamos a hacerlo no tan complejo, ¿no? Vamos a poner posición X, posición Y, ¿verdad? ¿Qué más? Un nombre, ¿ya? ¿Ok? Eso es lo que hace un lugar. Tiene una posición X, una posición Y y se llama de alguna manera, ¿ya? Esto puede cambiar, ¿no? Puede ser más complejo. Eh, Entonces, como esos datos son necesarios, entonces yo puedo decir que va a existir un constructor que se llame lugar y que va a recibir la posición X, E y el nombre, ¿verdad? Recuerden que estamos escribiendo esto o sea, este diagrama sirve no tanto para codificar, sino para entender qué va pasando, ¿no? Podría escribirlo de esta manera, ¿ya? Si quiero ser más estricto, claro, sí debería ponerle que este es un doble, ¿ya? Pero como ya está definido arriba, digamos se entiende, ¿ya? El chiste de esto no es que perdamos tiempo, sino que pensemos. Esto nos hace pensar. Entonces hagamos esto, ¿no? Pongamos que el constructor va a recibir estos tres parámetros, ¿ya? Entonces, para que quede bien, poner aquí mejor coordenada, ¿ya? ¿Ok? Entonces se dan cuenta, bueno, se empieza a hacer más grande, ¿no? Entonces podemos quitarle cositas. Entonces, el constructor debería tener eso, ¿no? Debería tener una coordenada Y y, oigan, corrijan. Entonces, eso debería tener el constructor, ¿ya? Ahora sí, ese constructor entonces me sirve para inicializar datos. ¿Qué datos debería inicializar? En el diagrama ya pusimos, eh, no se actualizó. En el diagrama pusimos que estos son atributos del lugar. Entonces yo debería inicializar estos atributos, ¿ya?
Entonces yo debería tener estos atributos. Entonces, digamos que yo empiezo a escribir así, ¿verdad? Entonces yo puedo ponerle aquí que me ayude. Y aquí yo puedo poner esta segunda que dice crear parámetro para coordenada X. Entonces yo le doy clic aquí. Me dice, ah, sí, ¿cómo quieres que se llame? Ah, ya, sí. Entonces pongo OK. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Automáticamente me está creando el atributo y también me está haciendo el proceso de igualación. ¿Ya? Entonces, quiero que me cree el campo. Quiero que me cree el campo. ¿Ya? Entonces, estoy enseñando todo esto para, obviamente, ¿cómo se llama? Sé que estamos pensando siempre en eh, ahorrar tiempo y especialmente cuando nos toque la prueba, ¿no? ¿Ok? Entonces, este sería el proceso de inicialización correcto a través de un constructor. Yo defino mi clase con sus atributos, pero el constructor debe ayudarme a inicializar lo básico que debería tener un objeto. ¿Ya? A través de eso, entonces yo obligo a que cuando llamen a un lugar, los obligo a que me manden 3 datos. ¿Ya? Otra vez estamos hablando de procesos de seguridad, ¿no? Entonces, voy a obligar a que cualquiera que use esto, invoque este método, le voy a obligar a que coincida con esta firma que tiene 3 argumentos. Obviamente aquí yo podré hacer muchas cosas con los argumentos, ¿no? Y en ese caso, lo que va a pasar es que yo debo igualar estas variables locales a estas variables atributos, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una diferencia. Esta está con color moradito, esta está con color gris. El color gris, si yo le doy clic a una de estas, si ustedes se dan cuenta, se me sombrea de celeste esta y también se me sombrea de celeste esta. Si se dan cuenta, o sea, no hay pierde. Ahora, ¿cómo diferencio a este nombre de nombre? Sí, porque cuando le doy clic acá, no se pinta esta, si se dan cuenta, se sombrea esta. Y esta se sombrea de acá y esta se sombrea de acá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo el sistema sabe cuál es cuál? ¿Cómo el sistema sabe cuál es cuál? Por el this. Por esta palabra reservada this, exactamente. This, punto. ¿Ya? Entonces vamos anotándola en nuestro glosario por acá. ¿Ya? This. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo this, ¿cómo se traduce esta palabra? ¿Cómo se traduce esta palabra? Sería como esto. Este, ajá, este. Este. Entonces, cuando yo hablo de este, estoy hablando de mí mismo, ¿ya? Si ustedes quieren ver una analogía, ese es como el yo, ¿ya? Yo. Vamos a poner aquí. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí en el programa principal, en el main, cuando yo quiero referirme a algo del brazo izquierdo, yo le llamo brazo izquierdo, ¿ya? Le llamo brazo izquierdo. Si quiero referirme a algo del brazo derecho, entonces yo referencio al brazo derecho, o sea, al objeto del brazo izquierdo, al objeto que se llama brazo derecho, al objeto que se llama pierna. Y luego a partir de eso empiezo a, como ya sé de quién estoy hablando, entonces yo ya puedo ahí cambiar sus atributos o sus métodos. Ya, acceder, perdón, dicho. Mejor dicho. Accedo con el punto. Lo mismo pasa acá, ¿no? Cuando yo estoy adentro del lugar, en este caso, ¿cómo le digo yo? O sea, mi coordenada Y, mi nombre. Si acá tengo que referenciar con el nombre, por ejemplo, Juan, Pedro, acá yo referencio con un pronombre personal. O sea, yo, mi. Entonces, mi coordenada X va a ser igual a la coordenada X de acá arriba. Mi coordenada Y
va a hacer referencia a esa coordenada Y que se recibe. Mi nombre va a ser igual al nombre que he recibido como argumento. ¿Se entiende, chicos, eso? Entonces, cuando nosotros querramos referirnos a mis atributos dentro de una clase, voy a utilizar este this. ¿Por qué utilizamos entonces el mismo nombre? Justamente para evitar pensar de más. O sea, si yo llamo a esto coordenada X, en todo nuestro sistema deberíamos tratar que se llame igual. O sea, no puedo decir que acá le voy a mandar coordenada X, acá lo voy a poner y le voy a llamar X, pero en el atributo se va a llamar posición X. O sea, eso de pensar diferentes nombres, ¿verdad? Es como que, eh, no sé, si yo estoy en un lugar, llámenme de una manera. Si estoy en otro lugar, llámenme de otra manera. Y todo el mundo tendría que saberme cómo llamarme de acuerdo a qué rol estoy haciendo, ¿no? ¿Ya? Entonces sí podemos tener alias, obviamente, sí podemos tener alias, pero lo ideal es que tratar de tener el mismo nombre, ¿no? O sea, si yo sé que este coordenada X se llama o sirve para algo, voy a saber que tiene alguna relación con esa variable de acá. Si acá le llamo A, la recibo como B y la asigno como C, o sea, voy a tener un problema para mejorar mi código. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí, sí. Lenin Darío está aquí. Bueno, ya. Entonces, esa sería, digamos, la forma en que deberíamos o sea, poder diferenciar entre los atributos y una variable local. ¿Ya? Si ustedes tienen, digamos, otro color de interfaz, pues creo que sí se va a apreciar también que hay una diferencia, ¿no? Y si usted se cuenta, el sistema lo puede saber. Si yo le quitase este dis, entonces el sistema lo interpretaría como que me estoy refiriendo a la coordenada local, ¿no? ¿Ya? Eh, entonces, claro, me dice, mira, la variable está asignada a ella misma. O sea, no sea bien pendejo, póngale algo. Yo podría hacer algo así, ¿no? ¿Ya? Pero no tendría sentido eso. Entonces, lo ideal, digamos, es que sea así. ¿Ya? Otra forma de crear constructores, una vez que yo he definido mis atributos, ¿ya? Yo puedo poner al insertar, poner que quiero un constructor, y él me va a preguntar de qué variables quiero inicializar con el constructor. Entonces selecciono todas, le pongo el OK y realmente me crea exactamente lo mismo. ¿Ya? Me crea exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces yo siempre lo que hago es definir los atributos y crear el constructor. ¿Ya? Pero no sé, digamos que aquí tenemos mucho código por acá y necesitamos agregar un atributo, entonces claro, podemos hacer lo que estaba antes, ¿no? Crear aquí el atributo, perdón, el argumento y hacer que se cree el atributo y la asignación. ¿Ya? Entonces, como eso, esta firma es la que yo necesito, entonces acá me va a salir error, porque él me dice que para crear un lugar yo necesariamente tengo que definirle tres cosas, y ahí me las está diciendo. Dice doble, doble y un string. Entonces yo debería mandarle un doble y un string. Entonces yo le debería mandar, por ejemplo, 0.1, 5.3 y un nombre, no sé, mesa. Debería aplicar lo mismo acá. 1.4, 5, no sé qué le pongo acá. TV. ¿Ya? 1.0.
mueble. ¿Ya? Entonces, con eso yo ya estoy garantizando que se construya algo de manera muy adecuada. ¿Ok? O sea, no es que, chuta, necesito saber el nombre, no, la localización. Y chuta, no, alguien se olvidó de ponerle la localización y ya no sé para dónde se tiene que mover. ¿Ya? Entonces, estas son decisiones que nosotros tomamos para garantizar que cuando yo use esto, se use de la mejor manera. Recuerden que nosotros programamos no solamente para nosotros programamos para el resto. Quizás un equipo de trabajo muy, muy, muy grande, alguien va a hacer esto, pero alguien lo va a usar. Entonces, las restricciones de cómo se usa esta clase van a venir condicionadas en las firmas y en los accesos y en los métodos. ¿Ya? Entonces, como yo estoy definiendo eso, alguien X, otra persona, aparte de mí, cuando lo vaya a usar, mira, ya, no sé, Johan ya hizo su parte, ahora yo voy a usar. Entonces, aquí solito el sistema me va a restringir o me va a verificar que cumpla yo lo mínimo que se espera del sistema. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Para qué sirve eso? O sea, ¿por qué es importante eso? Sí, una cosa, en la línea 18, ¿por qué también le tengo que dar parámetros a esa línea? ¿En cuál? Cuando digo en la línea 18, justo cuando le doy 0,1, 5,3 y mesa, Ujú. ¿por qué también le tengo que asignar eso? Porque eso es lo que estamos obligándole a hacer con el constructor. O sea, justo lo que acabé de decir. Pero, o sea, Estamos, no creo que va a tener efecto al momento de correr el programa, ¿verdad? claro, no va a tener ningún efecto. No va a tener ningún efecto. Estas son consideraciones de diseño. ¿Ya? Si nosotros no hacemos esto y no definimos nada, claro, el sistema va a correr. Pero nosotros tenemos que definir cosas que son necesarias para el correcto funcionamiento de un sistema. Es lo que les dije. No puedo crear un estudiante del cual no sé el nombre. Tengo que tener ese dato y si no tengo ese dato no debería yo matricular a ese estudiante sin nombre. Entonces tengo que hacer mi sistema, ponerle las reglas. Inge, entonces ¿Ya? es más para ubicación de trabajo, ¿verdad? No te entiendo la pregunta. O sea, me refiero a que lo que estamos haciendo ahorita es más para ubicación en el caso de que otra persona ocupe, sepa ubicarse en las variables. Entonces, Claro, claro, claro. Tiene muchas utilidades. Es lo que les digo, los equipos de trabajo no solamente son para nosotros. Nosotros programamos para otros programadores. Y ese otro programador incluso puede ser nosotros mismos, pero en el futuro, ¿no? ¿Ya? Entonces voy a poner el play aquí. Y claro, no debería pasar nada diferente, ¿no? No debería pasar nada diferente. Ahora tratemos de imprimir esto adecuadamente. ¿Ya? Porque aquí está feo, ¿no? Esta impresión. Entonces, ¿cómo yo debería decirle al lugar que se imprima de una manera distinta? ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, cuando yo pongo lugar y le pongo punto, aparecen muchos métodos. ¿Se dan cuenta? Todos estos métodos de aquí no los hemos escrito nosotros, ni estas variables que están acá. ¿Se dan cuenta que hay métodos aquí extraños? Esos métodos, ¿de dónde salen? Toda cosa, vamos a ponerle aquí como corolario. Todo en Java es un object. Y este es lo voy a poner así. Ya. Cuando digo que es ¿a qué me refiero? ¿Qué cosa significaba es un? Flechita blanca. Ajá. ¿Ya? Sí. Entonces,
todo en Java, cualquier absolutamente cosa que tenga Java va a hacer un extends, o sea, nosotros no lo vemos, pero está ahí, de una clase que se llama Object. Object. Entonces, Object tiene todos esos métodos. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo poner aquí New Object. ¿Se dan cuenta? Y Object está en el paquete Java, punto su paquete lang. Entonces, yo puedo poner aquí, abrir Object, y aquí yo tengo, miren, Public Class Object. Public Class Object. Y tiene un getClass, tiene un hashcode, tiene un equals, tiene un clone, tiene un toString, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, en este toString, ¿qué está imprimiendo? ¿Qué dice que hace? Retorna un string. Y si ustedes ven, aquí dice getClass, después getName, después le pone un arroba y después imprime un entero, ¿ya? ¿Dónde estamos utilizando este método en realidad? Donde sale la clase, el nombre, un arroba y un número. ¿Dónde sale eso? En las direcciones de memoria. Aquí, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? GetClass, getName. O sea, aquí pone el nombre de la clase, le pone un arroba y le pone un número. Realmente, cuando nosotros ponemos imprimir lugar, estamos invocando a este método toString que tiene la clase Object. Y como hace esta ejecución, entonces obtiene la clase, obtiene el nombre, le pone un arroba y le añade un número, que es la dirección de memoria. Bueno, aquí le llama el hashcode, ¿no? O sea, realmente no es la dirección de memoria, sino es el identificador único del objeto, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que está haciendo. Cuando nosotros estamos haciendo, ¿dónde era? Aquí, imprimir lugar, realmente estamos invocando al método toString. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es a reemplazar ese método toString, ¿ya? Esto ya me estoy adelantando un poquito, pero creo que es necesario verlo todavía. Entonces, para invocar o para cambiar ese método, igual yo pongo al insert y aquí me sale, si ven, el toString. ¿Ya? Entonces le voy a dar clic aquí y él me va a preguntar qué quiero imprimir. ¿Ya? En este caso, solo para este ejercicio, voy a solo imprimir el nombre. ¿Ya? Y le voy a poner un OK. Y hace eso. Me da esto. Entonces, lo primero que hace es ponerme un método que se llame toString, que es igualito a la firma de la otra, ¿no? Tiene público, devuelve un string y se llama toString. No recibe nada. Y aquí me hace esto, ¿no? O sea, porque yo le puse que me ponga el nombre, entonces me está imprimiendo el nombre de esa manera. Pero adicional le pone esta etiquetita que se llama sobreescribir. ¿Ya? Esto ya después vamos a ver qué significa esto. ¿Ok? Entonces si le pongo play. Ah, ya. Entonces si le pongo play, me sale ahora esto. Moviendo hacia y me imprime esto. ¿Por qué? Porque así está puesto, ¿no? Que imprima la palabra lugar, que imprima esa llave, luego que imprima nombre, luego que imprima un igual, luego que imprima otra llavecita, ¿no? Entonces en este caso le voy a cambiar esto porque me resulta feo y le voy a poner solamente que me imprima el nombre. ¿Ya? Voy a poner play.
¿Ya? Entonces ahora sí ya me sale que se está moviendo hacia la mesa, se está moviendo a la televisión y se está moviendo hacia el mueble. ¿Ya? Se está moviendo a la mesa porque así es el objeto mesa. Se está moviendo hacia la televisión porque así es el objeto de la televisión. Y se está moviendo hacia el mueble porque así es, ¿no? Entonces, realmente, si yo me pongo acá, como aquí le estoy poniendo nuevo lugar TV, nuevo lugar mueble, este es el único que está puesto así definido, ¿no? Eh, este nombre debería cambiarse, debería ser lugar de la mesa. Entonces, defino un lugar de la mesa, luego muevo el brazo izquierdo al lugar de la mesa, o muevo el brazo derecho a un nuevo lugar de la televisión, o muevo la pierna hacia un nuevo lugar, o sea, el mueble. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, digamos ya quitando cualquier otra cosa por acá, este código que está acá, lo que creo que dijo Lenin Darío, eh, sirve para escribir adecuadamente teniendo en cuenta que el código lo va a leer otro. Y recalco, ese otro puede ser nosotros mismos en un futuro. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que hay que escribir bien, sea para quien sea. ¿Ya? Aquí ya hemos definido un constructor, método constructor, que nos va a servir para inicializar los atributos básicos o mínimos que debería tener el objeto lugar o lugar de la mesa. ¿Ya? También hemos definido que el nombre debe ser lo suficientemente adecuado para solamente leyendo esto, sepamos qué va a pasar. En este caso, lo que va a pasar, o alguien podría deducir, que el brazo izquierdo se va a mover a la mesa. ¿Sí? O sea, no necesito yo ver qué se moverá, no necesito yo ver, digamos, qué es esto, ¿ya? Y tampoco tengo que estar adivinando qué cosa va a moverse. Aquí, con los nombres adecuados, estamos haciendo todo el proceso entendible, ¿ya? Incluso este se lo puede leer, aunque esté más codificado. Brazo derecho a mover al nuevo lugar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, una pregunta. ¿Por Sí. qué decimos que se crea el public string para que digamos que se mueva la mesa? ¿No podríamos haber hecho eso en el método lugar, como un seout y el nombre? A ver, me voy aquí al lugar. Sí. Ahí creamos Ya. string, ¿no es cierto? Pero dentro del public, del método lugar, ¿no podríamos hacer lo mismo? Solo poniendo system out print nombre. Aquí tú, o sea, poner aquí print. El Print y print el nombre, así. Ajá, algo así. Ya. Muy bien, me parece una buena pregunta. ¿Ya? Ahora, recuerda que vamos añadiendo, rellenando más ay, nuestro glosario. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pucha, parece que hemos visto bastante. A ver, el otro, el otro término importante lo voy a poner aquí en mayúscula. La responsabilidad. Ustedes ya vieron lo que son hacer métodos el semestre pasado. ¿Cuál era la particularidad de un método? ¿Por qué hay que hacer un método? ¿O cuándo sabemos que hay que hacer dos métodos o tres o ninguno? ¿En base a qué? ¿Cómo ustedes podían deducir si lo que estaban haciendo estaba bien o mal?
¿Cómo sabían si dividir un método en dos métodos? Cuando se va a utilizar una operación exacta en cierto método. Por ejemplo, una división se puede utilizar en ese método y en otro adicional a ese. Ya, perfecto. Pero, claro, o sea, como voy a reutilizarlo, la idea principal es, chuta, tengo que hacer un método. Pero ¿cómo saben si ese método de dividir, o sea, es o sea, es solamente una acción o son varias y entonces yo necesitaría otro método? ¿Cómo saben si un método está bien o dos métodos están bien? Porque un método, como dijo Aiden, tiene, o sea, tiene como que un solo objetivo. ¿Para qué dije que servía un constructor? Para inicializar. Ya, lo voy a anotar aquí. Sirve para inicializar. Esto de aquí, entonces, aunque yo lo hubiera podido poner aquí un system.out.print, aunque sí lo podría hacer, esto ya no corresponde a una inicialización. ¿Ya? Entonces tengo que separar las cosas. Lo que dijo, o sea, si voy a dividir, divido y punto. No divido y después imprimo la división, porque dividir solo divide, no divide e imprime. Dividir no te pide los datos y luego lo divide y luego lo imprime. Dividir solamente lo divide. Todo lo relacionado a poder dividir. Sí podrá haber un if de, tengo un cero, no lo puedo dividir, porque eso corresponde a la división. Pero pedirte los datos y mostrarte el resultado, eso no le corresponde al método dividir, porque dividir solo sirve para dividir. Ahora, suponiendo que este sistema es emisión de una factura, posiblemente, como parte de emitir la factura es entregar la factura, podría haber este método. ¿Ya? Porque claro, genero la factura y tengo que dártela en el mismo instante, ¿no? Entonces, lleno los datos de la factura y te la doy o la mando a imprimir. ¿Ya? Podría ser, ¿ya? Podría ser. Pero tenemos que analizar cuál es la responsabilidad del método. Este método sirve para inicializar los atributos de la clase, atributos necesarios de la clase, ¿no? Porque acá yo podría tener otro atributo, pero no me importa, ¿no? Pero estos son los necesarios básicos mínimos, ¿ya? Esto de acá es parte del proceso de inicialización, ¿acaso? Entonces, la respuesta en este preciso instante es, en este caso, no. Entonces, aunque sí podría hacerlo, es mejor tener un método aparte porque yo imprimir lo puedo imprimir en cualquier lugar, ¿ya? Acá, en cualquier lugar puedo invocar al método lugar e imprimir, ¿ok? Pero en cambio, si yo lo pegase aquí, significaría que no habría un método de impresión. Y si yo quisiera imprimirlo, no podría. Obligadamente tendría que regresar acá y hacer otro método de impresión. Entonces tendría un imprime por acá y un imprime por acá. Y eso ya no es reutilizar el código. ¿Sí se entendió? Sí. ¿Ya? Chévere. Eh, listo. ¿Ya? Quedó claro de por qué le pusimos aquí los parámetros para inicializar, ¿no? Sí. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿cómo podríamos hacer para mejorar este brazo? ¿Necesitaríamos aquí también construir algo? O sea, ¿necesitaremos pasarle aquí parámetros? ¿O creen que no deberíamos pasar nada?
Vamos, quedan 10 minutitos. Todavía nos falta usar las manos. Bueno, la mano. Exactamente. Es como un manco jugando videojuegos. Nos falta usar las manos. Eh, entonces, claro, aquí nosotros tenemos este proceso que está acá. Ahora tenemos que definir la mano. Entonces, ese proceso de inicialización de estos datos, ¿dónde debería estar? En el constructor. Entonces, voy a insertar un constructor de la mano. ¿Ya? Pero sería ridículo, digamos, también pedirle la mano. ¿Ya? O sea, tendría que construir arriba y entonces pedírselo para acá y después aquí hacer el proceso de inicialización. Yo podría evitar todo eso y no recibir la mano, sino aquí ponerle que esto sea una nueva mano. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, no recibo nada, pero defino dentro de mi proceso de inicialización que tiene que haber una mano. Lo mismo podría decir yo acá en la mano. Necesito inicializar los dedos. ¿Cómo podría ser? Hacer un constructor que inicialice los dedos. ¿Cómo lo inicializo? Ahora vamos haciendo a mano esta vez. ¿Cómo es el constructor? Alt, insertar. Ya, pero a mano, a mano. Vamos haciendo a mano. O sea, escribiendo letra por letra. ¿Cómo sería? Public. Public, Sería mano. mano. Paréntesis. Y luego Y this. acá, This. this. Punto. ¿Ya? Dedos. Acá me sale dedos. ¿Ya? Igual. New. Y dedo. Dedo. Pero esta vez tengo que ponerle que quiero 5 dedos, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? A ver, ¿alguien me dice algo? ¿Está todo bien ahí? ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende lo que hicimos ahí? En el paréntesis al lado de mano no debería ir dedo entre corchetes. Es decir, A ver, dedo entonces, en la línea 10, en la línea 9. en la línea 9, ya. En el Entre los paréntesis de mano, paréntesis. dedo arreglo. Ah, ya, ya. Sí, efectivamente, sí podría ir aquí el arreglo de dedo, ¿no? El arreglo de dedos. Ya. Entonces, eso también es parte del pensamiento de lo que dijimos. Por ejemplo, cuando yo ponga aquí nuevo brazo, yo aquí podría mandarle una nueva mano, así como pusimos acá, un nuevo lugar. Pero creo en este caso que no es necesario porque cada vez que creamos un brazo, automáticamente debería crearse una mano y no pedirle que me envíe una nueva mano. Como eso es algo como que básico del comportamiento del sistema, ¿ya? Que si creo un abrazo, tiene que tener una mano. Entonces, en el constructor del brazo, no le pido nada, ¿ya? Ahora, en este caso que estamos creando una mano, el comportamiento básico de la mano es que se crea automáticamente así. Automáticamente, o sea, no necesito yo enviarle un parámetro, ¿ya? Porque automáticamente esto tiene que ejecutarse. O sea, si yo creo una mano, automáticamente voy a tener que decirle que tiene dedos, 5, ¿ok? En cambio, cuando fue acá ¿por qué en cambio aquí sí tenemos que pasarle esto como parámetros y acá también? ¿Por qué será? Aquí, perdón, en la línea 18. ¿Por qué Porque será?
Ya no es algo obvio, como que... Exactamente, porque no es algo obvio, es algo que va a cambiar de instancia en instancia, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante analizar cómo va a ser el sistema o el contexto del sistema al que queremos programar, ¿ok? Obviamente no es un lugar obvio, o sea, no le puedo poner así, porque esos valores que borré deberían ser como constantes. O sea, todo lugar debe tener 0, 20 y ¿cómo era? Mesa. Pero no es así. Son valores que van a cambiar de instancia en instancia. Entonces sí tengo que hacerlo de esta manera. ¿Ya? Ahora, en el ejemplo del brazo, ¿verdad? Aquí la mano no va a cambiar, siempre va a tener una mano, a menos que digamos que la mano va a tener un nombre, ¿no? O que el brazo va a tener un nombre, entonces ahí sí necesitaríamos recibir ese parámetro porque ya no es lo obvio, puede ser cualquier nombre, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo creo un nuevo estudiante, ¿verdad? Entonces yo lo creo con el nombre, lo creo con la edad, eh, le creo con la cédula. Todos esos son parámetros que yo tengo que saber para poder crear un estudiante. Pero ustedes tienen un código dentro de la universidad, no un número único. ¿Ese número único les voy a pedir o va a ser parte del proceso de inicialización? O sea, cuando... ¿Perdón? Brandon, ¿qué dijiste? Es que el código se generaría automáticamente. Exacto, se genera automáticamente. Entonces yo debería pedir el nombre del estudiante, yo debería pedir la edad del estudiante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que nunca voy a pedir es el código de la universidad. Porque ese debería crearse por aquí. Por aquí debería haber alguna cosa que se llame generar código, ¿no? Entonces, claro, estos son datos necesarios, pero aunque este es necesario, este se genera de forma automática, ¿ya? Acá, la mano, como no tiene alguna particularidad que la diferencie de otra mano, pues únicamente no la recibo, ¿ya? Y lo mismo con la mano, ¿no? ¿Será que tengo que crear aquí los 5 dedos y mandarle? O puedo hacer que se genere automáticamente de esta manera. ¿Ya? No sé si respondí la pregunta. ¿Se entendió? Entonces, de poderla recibir como parámetro, puede. ¿Me aporta en algo? No, porque esto que está aquí, lo tendría que, en vez de hacerlo aquí, lo tendría que hacer aquí. Tendría que mandarle nuevo dedo. 5. ¿Ya? Tendría que mandarle así. Entonces, no tiene ningún sentido. Entonces, lo voy a responsabilizarle. Le voy a responsabilizar al método mano para que se construya automáticamente los 5 dedos. ¿Es responsabilidad de la mano? Crearse 5 dedos. ¿Ya? ¿Ninguna pregunta? Perfecto, chicos. Nos quedamos hasta ahí. Entonces, el día lunes vamos a avanzar con esto. Aquí hay algo interesante. Que aquí estamos utilizando esta notación, ¿no? ¿Ya? Si ustedes ven en todo el new que hemos utilizado, en todos los new que hemos utilizado, hay paréntesis, ¿ya? Entonces, mi pregunta para ustedes, para que me respondan la semana, el lunes, es ¿por qué acá? ¿Dónde era? ¿Por qué aquí ya no hay un paréntesis? Sino hay estos corchetes, ¿ya? Eso es la duda que hay que despejar. Ok, chicos, entonces, si tienen alguna otra pregunta, alguna cosa, me avisan el día lunes o me escriben, ¿ya? Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego, que tengan un buen fin de semana. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego. Chao. Hasta luego, Inge, gracias. Ya no.